El grupo de cerca de 50 personas caminaba por aquella zona desértica. La penuria de una larga jornada se reflejaba en sus delgados cuerpos y en lo desgastado de la escasa ropa de piel que les cubría. Eran niños, hombres y mujeres jóvenes. Los mayores habían quedado en el camino de aquella larga jornada que llevaba ya varios inviernos. Habían sido expulsados de las tierras del norte por tribus más belicosas y fuertes. Cada vez que se asentaban en algún lugar, eran de nueva cuenta expulsados y obligados a buscar una nueva migración hacia el sur, en tierras cada vez más desérticas. Era un peregrinar que había durado ya varias generaciones. Pero en las últimas semanas parecía que dejaban el desierto atrás. Se habían adentrado en un territorio menos hostil. Las praderas se extendían hasta el horizonte y en ellas se encontraban los grandes animales de piel gruesa, joroba y asta sobre la cabeza, que en grandes manadas pastaban y eran la principal fuente de vida para las tribus que habían dejado en las tierras de donde emigraban, pues no solo les proporcionaban alimento, sino también refugio y vestido que elaboraban con la gruesa piel de esas bestias. También debían caminar con cuidado, pues el suelo estaba lleno de hoyos cavados por pequeños mamíferos que no alzaban más de 2 palmos, y a su paso salían de su madriguera y ladraban con un sonido agudo, seguramente con la intención de avisar a los otros la presencia de extraños. Los dos exploradores que les precedían en el camino, apenas adolescentes, pero veloces al andar, fueron avistados hacia el sur y brotó la esperanza de que hubieran hallado algún lugar en el que al fin pudieran asentarse. Al encontrarse recibieron una estupenda noticia. A menos de un día de distancia había una corriente de agua continua al pie de una quebrada que tenía una oquedad grande orientada hacia el sur. Cuando llegaron encontraron que el sitio era ideal para sentarse y así lo hicieron. Dejaron de ser una tribu errante para convertirse en un grupo sedentario que con el correr de las centurias fue perfeccionando diversas técnicas. Aprendieron a hacer ladrillos de tierra quemados por el sol y con ellos construyeron edificaciones cuyas entradas eran bajas y en forma de T, lo que les permitía defenderse de los ataques que muy de cuando en cuando realizaban otras tribus que se fueron asentando en la región. Los aislados contactos con la gente que venía del sur les ayudó a perfeccionar sus técnicas de cultivo y adoptaron el esquema conocido como milpa, cultivando espacios cuadrados en los que sembraban maíz, calabaza, frijol y otros vegetales, trabajándolos y explotándolos en forma comunal. Perfeccionaron la técnica de elaborar cerámica a través del cocimiento de arcilla y lograron crear espacios de almacenamiento de granos para los meses de invierno. El grupo creció y fue necesario buscar otras barrancas con condiciones similares para que se instalaran nuevas familias y lograron ser la cultura predominante de la región, a grado tal que salieron de los acantilados para construir en las llanuras. Esto trajo paz a la región y con ello el intercambio comercial con otras tribus. Así obtenían productos del mar de la gente que vivía en el gran lago de agua salada que estaba al oeste, de quienes obtenían conchas de animales que los artesanos trabajaban con gran maestría, y con los que venían del sur comerciaban con aves cuyas plumas eran muy apreciadas por la intensidad y variedad de sus colores, y de ellos aprendieron también el juego de la pelota. Después de 1000 años de la llegada de aquel primer grupo se consolidó la cultura que ahora conocemos como Mogollón. Edificaron su principal ciudad en un valle que estaba especialmente ubicado para el desarrollo del comercio debido a la cantidad de accesos que tenía tanto por el oeste como por el sur. La técnica de tierra apisonada se utilizó para la construcción de los muros de los edificios que llegaron a tener hasta 4 pisos de altura. Crearon un sistema hidráulico compuesto de agua corriente que surtía a la ciudad y luego era desechada por un sistema de desagüe que discurría hasta un estanque de oxidación de las aguas de desecho. En su época de apogeo llegó a tener más de 3000 habitantes y fue el centro ceremonial de la región,
Se han descubierto caminos que llegaban al lugar desde el oeste, el norte y el sur, cruzando montañas y valles. Cuando los europeos arribaron a América, esta cultura tenía ya 300 años de extinta. Y cuando llegaron los primeros hombres barbados de Europa, al lugar donde esta cultura se había asentado, habían pasado ya otros 200 años. Pero sin embargo, cuando vieron los restos de aquellas casas, de aquella ciudad que habían construido los mogollones, dijeron los propios europeos, textual, una gran ciudad, edificios que semejaban haberse construido por los antiguos romanos, y por tal motivo le pusieron al lugar el nombre de Casas Grandes, y hoy es conocido con el nombre de Paquimé, que tiene el mismo significado en la lengua autóctona. La cultura mogollón se extendió por el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, y en Chihuahua hay diversos sitios donde se encuentran vestigios de esta cultura. Los arqueólogos desde 1936 han trabajado para restaurar el sitio de Paquimé y han hecho anexo al sitio un museo conocido como el Museo de la Cultura del Norte. La Oficina para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, ha declarado a este complejo arqueológico como Patrimonio de la Humanidad. Les invito a visitar mi sitio web en www.oscarmuyercril.com, en donde podrán leer lo que aquí les he comentado respecto a la cultura de Paquimé y encontrar diversos vínculos en el texto del artículo que los podrá llevar a ver imágenes de esta cultura y conocer cómo vivieron estos antiguos personajes de América. Les agradezco mucho su atención.